Buenas tardes, mi compañero Sebastián Durán, mi persona Juan Pablo Pulido. Les venimos a hablar del diagnóstico financiero de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia de Medellín. Como misión se tiene que la Universidad de Antioquia es un patrimonio científico, cultural e histórico de la comunidad antioqueña y nacional. Además, forma en programas de pregrado y posgrado a personas con altas calidades académicas y profesionales, individuos autónomos, conocedores de los principios éticos responsables de sus actos, capaz de trabajar en equipo, de libre ejercicio del juicio y de la crítica, de liderar el cambio social y comprometidos con el conocimiento y la transparencia. Como misión se tiene que en el 2027 la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia se proyectará como una comunidad académica de excelencia al servicio de la sociedad y de los territorios y líder en la formación de profesionales integrales en los campos de la comunicación y del lenguaje comprometidos con los procesos de innovación, medio ambiente y el desarrollo social en el país. Esa Facultad de Comunicación y Filología cuenta con 6 programas que hacen parte de la oferta de educación formal de la Facultad de Comunicaciones. Hablando un poco del resumen ejecutivo, los principales hallazgos que encontramos era que tenía un activo total del más del 4,59%, haciendo una comparación del año 2024 al año 2025, donde el resultado del ejercicio nos dio más del 246%, con una composición en el año 2025 del pasivo el 35% y el patrimonio el 65%. En el activo corriente, como observamos en la gráfica, se puede observar los principales cambios ocurridos entre el periodo del año 2024 y 2025 en la Universidad de Antioquia de la Facultad de Comunicaciones y Filología, donde tenemos que cuentas por cobrar con contraprestación tuvo un aumento leve, siendo en el año 2024 8,57%, aumentando hasta el 9,42%. En cuentas por cobrar sin contraprestación, tuvo una leve disminución comparado en los periodos 2024 y 2025, donde respectivamente fueron 3,32% y tuvo, como lo mencioné anteriormente, un decrecimiento hasta el 2,14%. En cuanto a los recursos en la administración, sí se observó un cambio positivo, donde el 1,20% del año 2024 tendió a subir al 2,25%. En cuanto a los anticipos y viáticos, se logró evidenciar una disminución del 0,46 al 0,10%. Haciendo un resumen del análisis vertical en activos no corrientes, se puede observar en la imagen que se cuenta con una estructura extremadamente estable, donde las propiedades planta y equipo en el año 2024 fueron el 63,86% de todo el activo total. En cuanto al año 2025, fue 63,29% del activo total. Podemos hacer la comparación que no hubo un cambio drástico, un cambio significativo, más bien se mantuvo. En cuanto a la variación mínima en otros rubros, podemos observar que, como mostramos en la gráfica, que préstamos a largo plazo tuvo tendencia a disminuir del 8,49% al 7,91%. En el análisis vertical, en la parte de pasivo corriente, observamos una reestructuración hacia la carga laboral, donde los principales movimientos fueron los siguientes. Beneficios a empleados tuvo un incremento leve del más del 2%, comparado el año 2024-2025. Empréstamos por pagar tuvo un decrecimiento del 21,87% al 18,22%. En cuanto a recursos recibidos, aumentó del 1,54% al 9,23%. Y en ingresos anticipados se observa una tendencia negativa, donde en el año anterior era 10,52 comparado con el 7,32%. En el análisis horizontal, los mayores crecimientos
En esa parte pudimos observar y analizar donde la variación en porcentaje en el periodo del año 2025 versus el año 2024. En cuanto a los resultados del ejercicio, se observó un más 246%. En el ítem de efectivo y equivalentes se observó un más 111,4%. En cuanto a los recursos que fueron entregados por la administración de la Facultad de Comunicación y Filología de la Universidad de Antioquia, se puede observar un 95,23%. Y cuentas por cobrar con CP, se evidenció un aumento comparado, haciendo la comparación de estos dos periodos mencionados anteriormente, en un 15%. En esta diapositiva presento las principales reducciones que tuvo la Facultad de Comunicación y Filología de la Universidad de Antioquia entre los periodos 2024 y 2025. Lo primero que resalta es la disminución del rubro de anticipos y viáticos, que cae un 77,2%. Esto nos indica un control mucho más estricto en desplazamientos y apoyo logístico. También vemos una reducción del 66,5% en los derechos de reembolso, lo cual pues muestra que la facultad disminuyó gastos que luego deberían ser recuperados. Como vemos, las cuentas por cobrar sin corto plazo disminuyen un 32,6%, lo cual es positivo porque reduce cartera estancada. Y finalmente, los ingresos recibidos por anticipado caen un 27%, lo que refleja menor prefinanciamiento de actividades académicas. En conjunto, pues la facultad está ajustando lo que es gastos y depuración de cuentas de manera pues fuerte. Ahora paso a los indicadores de liquidez, que muestran la capacidad de cubrir obligaciones de corto plazo. Como pueden ver, la razón corriente baja de 1.55 en 2023 a 1.33 en 2024, pero pues vuelve a mejorar ligeramente a 1.35 en 2025. Aunque no es un crecimiento grande, pues sí se evidencia un pequeño repuente y una pues estabilidad aceptable. Por otro lado, el capital del trabajo sí muestra un cambio más fuerte. La facultad pasa de tener de 154.000 millones en 2023 a 105.000 millones en 2024, pero pues logra recuperarse en 2025 hasta 110.000 millones. Esto significa que en 2024 pues hubo una presión sobre los recursos líquidos, pero pues la recuperación en 2025 sugiere pues una mejor gestión de caja. En términos generales, pues la liquidez tuvo un bajón, pero pues está recobrando estabilidad. En esta diapositiva se analizó los niveles de endeudamiento. El endeudamiento de la facultad pues se mantiene bastante estable, con un 34,18% en 2023, un 34,06% en 2024 y un 35,07% en el 2025. Son variaciones pues mínimas y dentro pues de un rango saludable. El indicador de pasivo patrimonio pues también se mantiene controlado. En 2023 es 0.519, en 2024 baja levemente a 0.517 y sube a 0.541 en 2025, aunque pues aumenta un poco, sigue siendo un nivel que refleja pues equilibrio financiero. Y en resumen, como tal, pues la facultad tiene un endeudamiento bajo y pues lo utiliza de forma prudente. Sus pasivos, no hay señales pues de riesgo estructural. Bueno, aquí observamos que también la facultad está utilizando pues sus activos para generar ingresos. La rotación de activos pues muestra una mejora continua, pasa de 0.030 en 2023 a 0.038 en 2024 y pues cierra en 0.045 en 2025. Esto pues nos representa un incremento acumulado del 50% en 3 años. ¿Qué significa esto? Pues que digámoslo, cada vez que es más eficiente en la forma en que aprovecha pues sus recursos, ya sean los inmuebles, equipos, infraestructura y activos financieros, está utilizando mejor pues lo que ya tiene para producir más ingresos académicos y pues administrativos. Como conclusión, pues este indicador marca una tendencia muy positiva. Bueno, esta diapositiva completa la anterior. Aquí pues pueden ver visualmente cómo la rotación de activos va subiendo año tras año. Es una tendencia pues limpia, ascendente y pues constante, y eso siempre es una buena señal, lo que nos significa pues que la facultad está aprendiendo a operar con mayor eficiencia pues sin necesidad de aumentar excesivamente el gasto. La eficiencia en el uso pues de los activos es uno de los puntos fuertes del análisis. Ahora pasamos a la lectura estratégica. Entre las fortalezas pues encontramos una solidez patrimonial del 65% del total del activo, lo cual pues significa estabilidad financiera real.
Tenemos un endeudamiento bajo, alrededor del 35%, lo que le da margen para maniobrar. También tenemos una rentabilidad que está creciendo de manera acelerada y una base de activos fijos sólida, como la infraestructura, equipos y recursos muy bien establecidos. En cuanto a oportunidades, pues existe margen para pues optimizar la liquidez, hay potencial pues para expandir estas actividades académicas y comerciales, y se puede pues fortalecer aún más la gestión de estos recursos externos. Este balance pues muestra que la facultad tiene músculo, digámoslo, financiero y espacio pues para crecer. En cuanto a las debilidades a monitorear, tenemos que hay presión creciente por los costos laborales que afectan pues el margen operativo. También se observa deterioro en las pérdidas actuariales que pueden golpear los fondos de prestaciones, y también existe cierta concentración en pasivos de corto plazo que requieren seguimiento. En las amenazas externas identificamos un contexto económico inflacionario pues que presiona los costos de toda la universidad. También tenemos las posibles reducciones en transferencias pues que podrían disminuir los ingresos institucionales. También tenemos un riesgo creciente de mora en la cartera, es decir, estudiantes o terceros que tardan más en pagar. Pues estas variables deben ser monitoreadas pues para proteger la estabilidad financiera del periodo siguiente.